El escenario político de la Argentina, la crisis económica, ¿qué es lo que se avecina en la mirada eleccionaria para el año próximo? Vamos a analizarlo junto a un especialista, Gabriel Slavinski, que es licenciado en Psicología, magíster en Marketing Político y analista. Gabriel, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias por el tiempo y por la comunicación. Te quería consultar respecto a una frase que habías mencionado hace algunas semanas, esta cuestión de si estamos huérfanos de un plan integral y no hay una mirada a largo plazo. Bueno, la dirigencia política hoy está presa de cierto modo de una endogamia en donde está intentando ordenarse, organizarse para construir alguna especie de trabajo, pero indicando el rumbo más que nada hacia lo electoral. Uno podría decir, se están ordenando para las elecciones y no dejando en primer plano ese plan, ese programa que uno podría decir que la ciudadanía demanda. Y en ese sentido, creo que las actuales crisis que estamos viviendo no solamente tienen que ver con lo agudo, sino también con lo crónico. Vemos quizá el dólar que vuela un poco más de la cuenta, de que hay movimientos sociales en la calle, de que la CGT está reunida hablando de paritarias. Entonces, vivimos en una crisis en donde la agenda pública realmente va por un carril separado de la agenda política. Mucha pelea y poca idea, Gabriel, ¿no? Sí, más que nada eso es lo que vislumbra una sociedad que está viendo más que nada confrontación, y esa confrontación es en la búsqueda del ordenamiento. Ese ordenamiento que no llega porque se cree que pueden ser las elecciones aquellas que ordenen el escenario. Sin embargo, eso ya fue pensado tanto en 2015, 2017, incluso en el 2019, y ni hablar en el 2021. Sin embargo, ese orden, por distintas razones y en los distintos partidos, no aparece. El PRO o Juntos por el Cambio, con este momento que vive entre Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Morales, Manes, en ese quinteto que busca de alguna manera posicionarse como la próxima cara hacia la presidencia, tampoco del mejor modo y tampoco ordenados y con cierta interna en donde el radicalismo se vigoriza en esa alianza, y el Frente de Todos con un recambio muy complicado de dirigentes en donde no aparece quién sería el candidato si Cristina no lo es, porque no alcanza con ella como en el 2000 se decía en el 2019, porque a Massa no genera la confianza debida y porque Alberto no ha conseguido los resultados como articulador. Te traigo para el interior de la Argentina y te quería hacer una consulta respecto a esta falta que sentimos desde estos lugares de un federalismo real, ¿no?, de los gobiernos nacionales. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Sí, sobre todo en la conflictividad actual. Me ha tocado, por suerte, viajar a lo ancho y a lo largo del país durante los últimos 4 años realmente, y lo que se nota es que la conflictiva tiene mucho más que ver con el AMBA, la crispación de Buenos Aires, más que lo que se vive en el interior, en el que hay una agenda que quizá va por otros carriles. Exacto. Y que tiene más que ver con lo local, que tiene que ver más con cuestiones más básicas y que mira de alguna manera con cierto, de modo sorprendido, cómo puede ser que la dirigencia política siga enroscada en temas de organización y de rosca política, y sobre todo de algo que yo llamo que es el síndrome de electoralitis. Todo tiene que ver con un posicionamiento electoral y no tanto con solucionar los problemas que a veces son muy intensos en las distintas ciudades de la Argentina. Sí, es muy importante porque esa mirada federal que por ahí en los discursos está planteado, ¿no?, pero en la cuestión práctica hace tiempo que no la vive la Argentina, y te has dado cuenta, ¿no?, cuando uno recorre el país parece que son agendas paralelas, ¿no?, la que sucede, lo decías vos recién, en Cava y en el interior profundo de la Argentina, ¿no? Sí, incluso cuando vos hablás con intendentes o gobernadores de algún signo político, les llama la atención también lo de su propio partido. Uno puede hablar con radicales, gente del PRO, del Frente de Todos, y sin embargo les llama la atención el nivel de conflictividad. Yo lo llamo nivel de conflicto AMBA, ¿no? Es como que la provincia o la ciudad de Buenos Aires están en un microclima que no representa a la esencia de lo que se transmite en el interior.
Hay un dato muy interesante tuyo que tiene que ver con esta cuestión que habías mencionado. Decís, las coaliciones no son reales, sino son electorales. Y eso me parece que es una gráfica que realmente muestra lo que ha pasado en los últimos gobiernos en la Argentina. Han fracasado las coaliciones de gobierno. Sí, esta coalición se generó electoralmente, ya ha habido otras, no tuvimos buenas experiencias, la alianza de la Rúa con el Frepaso, con el radicalismo con el Frepaso, que terminó en la crisis, pero de alguna manera no se conforman las coaliciones para gobernar, como quizás son en Europa, en Israel también, digamos, coaliciones para gobernar, sino que son coaliciones para ganar elecciones. Y en este caso más que nunca, Cristina convoca a Alberto básicamente porque con ella sola no alcanzaba. El PRO necesita la estructura radical. El radicalismo se une al PRO porque necesita los líderes del radicalismo, del PRO, estamos hablando de 2019, sobre todo 2015, cuando ganó Macri. Entonces digo, no hay un programa en donde dice, bueno, la realidad es que estamos construyendo una mayoría para generar programas y planes que repercutan en un bienestar social y en el bien común. Básicamente estamos viendo momentos, situaciones y sobre todo planificación y estrategia electoral, más que estrategia de gobierno. La política como arte de brindar solución no estaría sucediendo en estos tiempos, Gabriel, ¿no? Exacto, esa es una frase que me parece que aplica muy bien para la política local, para los municipios a lo ancho y a lo largo del país. Son 2.500 municipios en donde uno dice qué queremos del intendente, incluso del gobernador, que aporte soluciones. No discusiones políticas que dividen, sino más bien soluciones en el día a día de los vecinos que tan mal la pasan en distintos ámbitos y en muchos sectores. Ahora, la política nacional se requiere soluciones desde lo operativo y desde lo local y desde construir un puente o una ruta o una solución sobre algún tema que tenga que ver con la educación o con la salud, pero también planes estratégicos y miradas macroeconómicas. La macroeconomía y la política o la alta política marca mucho las líneas en las que los dirigentes terminan trabajando, entonces yo creo que es esa combinación en lo macro de la cuestión ideológica, política, económica, sumado a brindar soluciones desde lo local. ¿Qué mirada tenés del de a pie, ¿no? Del ciudadano? Me parece que se ha mostrado con mucha madurez democrática en estos últimos tiempos. ¿Cuál es tu análisis respecto a esta situación? Porque hemos tenido situaciones realmente complejas en lo económico en la Argentina. Sí, me da la sensación de que el ciudadano de a pie hay que describirlo de un modo en el que es un ciudadano desencantado, desilusionado, desconectado, pero por sobre todas las cosas desinteresado. No le interesa la política por diversas razones. Por un lado, porque los magros resultados de los últimos tiempos, largos tiempos de muchos gobiernos, lo frustran en cuanto a su capacidad de para qué tendría que implicarse si igual las cosas no salen. El otro día me dijeron una frase que en Argentina hay muchas noticias nuevas todos los días, pero ninguna novedad. Siempre pasa lo mismo. Otra de las frases que es que la Argentina no cambia nunca. En los últimos 40 días puede pasar lo mismo que en los últimos 40 años. Lo que quiero decir con estas dos frases es que el ciudadano de a pie siente que está muy alejado de las situaciones políticas por cuestiones crónicas, pero también por cuestiones agudas, en donde en el último tiempo los resultados del corto plazo no han salido. Por lo tanto, esa desconexión es creciente y continúa, sigue y realmente complica de alguna manera. Me parece que después, si es, digamos, más responsable individualmente o socialmente, creo que tiene que ver más con una coyuntura política en el que no le conviene a ningún partido agitar las aguas porque el PRO, el Juntos por el Cambio, el radicalismo sienten que va a ser su turno en 2023, entonces ¿para qué agitar las aguas del todo? Y el peronismo está tratando de ordenarse e incluso en su propia interna tampoco le conviene ningún caos en este contexto. Totalmente. Gabriel, gracias por el tiempo y por la comunicación. Ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, un placer. Muchas gracias.